Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Yuri Díaz y les doy la bienvenida a mi canal. El día de hoy les quiero compartir el jardín de mi hermana. Muchos de ustedes me sugieren que haga un tour por el jardín de mi hermana y por fin, después de muchísimo tiempo. Y en algunos videos les he estado comentando que desde muy pequeñas con mi hermana nos ha gustado tener plantitas en nuestra casa, formar un jardín. Porque a mi mamá también le gustan mucho las plantas, a mis tías, entonces de alguna manera todo esto lo compartimos mucho, como ese amor por las plantas, y siempre nos hemos caracterizado por tener plantas de flores. Entonces eso es como lo que más llama la atención de nuestros jardines, aunque también nos gustan plantitas de interior. Bueno, cuando ya se empieza con este tipo de plantas, con cualquier planta ya vamos ampliando nuestros gustos, y a lo largo del video me gustaría también comentarles alguna que otra anécdota. Y cuando trasplanto siempre menciono a mi hermana porque ella es una de las personas que más me regala esquejes, plantitas, semillas. Entonces creo que desde ahí nace esa curiosidad por parte de ustedes que quieren conocer el jardín de mi hermana. Entonces por fin se dio la oportunidad, espero lo disfruten mucho, aprecien este jardín, conozcan nuevas plantitas. Y bueno, antes de comenzar recuerden suscribirse al canal, dejar un comentario, un me gusta, y ahora sí. Bueno, vamos a iniciar por aquí, por este rinconcito donde tiene petunias. Últimamente está obsesionada con las petunias, ya tiene varios colores, pero tiene dice que quiere conseguir muchas más. Y bueno, la comprendo muy bien porque son plantas que se dan muy bien, florecen muchísimo. Además el clima, y como les había mencionado anteriormente, al parecer va a iniciar la temporada de verano, entonces a estas plantas les gusta muchísimo y eso incentiva aún más la floración. Y miren esos colores tan bonitos de estas plantas. Además cada flor, si somos algo observadores, muy detallistas, nos vamos a dar cuenta que cada flor tiene un patrón completamente diferente a la otra flor, y así pasa con todas. Tienen como una especie de pintura ahí en sus flores y todas son diferentes. Entonces tenemos como esa posibilidad de darle un colorido bastante agradable a una pared, a cualquier espacio que queramos transformarlo, llenarlo de muchísimo color. Bueno, por aquí tiene cactus y me encantan estas plantitas porque se vuelven una colonia en poco tiempo. Algunos otros sí necesitan un poco más de tiempo como para crecer y formar toda esa cantidad de volumen en la planta. Entonces algunas sí necesitan un poquito más de paciencia. Por aquí tiene algunas suculentas. Me gusta mucho esta de aquí, por ejemplo, con ese violeta de la matera, resalta bastante en el color de la suculenta. Es un color muy bonito. Por acá, esta de aquí, fuimos al jardín de mi tío, que ya les he compartido algún video, y nos regaló a cada una un esqueje. Y bueno, la que tengo en mi jardín no está tan así, no saca como esas varitas largas, y en cambio la que ella tiene acá en el jardín está como muchos más hijitos. Hay plantitas que no a todos se nos da muy bien, y bueno, este es un juguete de mis sobrinos que lo utilizó para sembrar una plantita. Y bueno, siembren lo que encuentra porque hay que aprovechar cualquier recipiente para reutilizarlo, y así, bueno, evitamos contaminar y además transformamos ese objeto en algo útil, o ampliamos esa vida útil de ese juguete que posiblemente se iba a convertir en basura, y se vuelve una materita bastante llamativa, tierna para en nuestro jardín. Por aquí tiene anturios. Me encanta mucho este de aquí porque es una flor diferente, sus hojas también son diferentes, florece muchísimo, y he podido apreciar que lo visita mucho una abeja diferente a las que suelen estar por aquí en el jardín, y son exclusivas de las orquídeas y de los anturios.
y ahorita está haciendo muchísimo sol, entonces ese aroma se intensifica muchísimo más, aunque en la noche es muchísimo más intenso. Por acá tiene una crásula. Me encanta esta planta porque dependiendo de la ubicación, sus colores cambian considerablemente. Por ejemplo, está la sombra, pero últimamente la ubicó un poquito más a la luz, al sol directo, y está tomando colores crema, rosados, colores bastante bonitos. Y por ejemplo, las hojas que están como más al fondo, escondiditas, tienen un color verde también bastante bonito, y esto se debe a la ubicación. Bueno, esta, así en mi ignorancia, diría que es una suculenta, no estoy muy segura, pero me encanta esa forma como va creciendo también. Saca unos tallos bastante largos y empieza a formarse una nueva plantita. Además, ese color verde grisáceo me gusta muchísimo. Espero que se vuelva muy frondosa para que me regale un esqueje. Por acá tiene más suculentas, y este es un gajito que ya le sacó a la que les había mencionado que me regaló, bueno, nos regaló mi tío, y ya tiene otra nueva plantita. Esta de aquí sí le regalé yo a ella unas hojitas muy pequeñas, y miren de bonita que está. Además, ese color bronce que tiene es muy bonito. Bueno, y en muchos videos he mencionado mi hermana, y nunca creo que les he mencionado el nombre. El nombre de ella es Marcela Díaz, y es una de las personas más importantes en mi vida. Obviamente tengo muchos más hermanos, pero ella es con la que crecí. Mis otros hermanos son por parte de papá, pero hemos compartido muy poco, entonces ese lazo más fuerte es con ella. Bueno, y antes de seguir ahí hablando de mi hermana, quería comentarles sobre este sedum que me encanta porque tiene dos colores diferentes. Retomando el tema de mi hermana, crecimos juntas. Desde muy pequeñas hemos tenido como esa amor, esa pasión por las plantas en nuestra casa. Mi mamá, ella tenía un jardín, aunque sea pequeño, pero teníamos un jardín. Recuerdo que teníamos petunias, geranios hiedra, hibiscus, algunos lirios. Entonces siempre hemos crecido con plantas. Cerca vivía una de nuestras tías, porque tenemos muchísimas tías. También le gustaba mucho tener un jardín y cuidaba muy bien de sus plantas a pesar de su edad. Y tenía begonias, petunias, peperomias, y recuerdo que tenía una gran variedad de begonias. Entonces todo eso, como el entorno influyó muchísimo para que se quedara algo de ese amor por el jardín de nuestras tías, de nuestra madre, que así no nos hayan inculcado directamente ese amor, verlas a ellas con el amor, ese interés que le ponían a las plantas, creo que nos transmitió de una manera indirecta todo ese cariño, ese amor, respeto por la naturaleza. Y tener nosotras un jardín es como confirmar todo ese amor por parte de nuestro entorno, da sus frutos, influyó muchísimo. Y todo eso hace que nosotros también tengamos como la iniciativa de tener un jardín, así sea pequeño, grande, o donde quiera que vayamos, tengamos como esa iniciativa para formar un jardín, tener plantitas. Y bueno, ese es como el resultado desde nuestra niñez hasta esta etapa de nuestra vida, como que ha influido muchísimo el entorno en el que crecimos. Y bueno, por ejemplo, a mi hermana le gustan muchísimo los coleus. Miren, por ejemplo, este color tan bonito, y me gusta mucho porque sus hojas son muy diferentes. También tienen patrones diferentes de hojas, algunos son colores mucho más fuertes, otros son colores más suaves. Incluso tener una hoja de color fucsia es muy difícil, y miren lo que hacen estas plantas, como esa magia que tienen. Me encantan estas plantas, tengo muy pocas. Mi hermana le gustan muchísimo estas plantas, y ella a veces consigue esquejes, me lleva a mí, siembra ella. Entonces siempre tenemos ahí como plantas muy parecidas. Y por acá, esta de aquí es como si todo el color verde se hubiera
escurriendo y va quedando el color blanco. Es muy bonita su flor. Y por acá tiene una begonia, si no estoy mal la conocen como begonia jaguar o algo así, por esos colores tan bonitos que tiene en sus hojas, por esas manchitas color verde, que algunas son más intensas, otras son más suaves. Por acá está una sansevieria. Y por acá mis plantas favoritas cada vez que visito el jardín de mi hermana, porque están como esas coronas de espinas en su mejor momento, dándolo todo ahí. Están muy bonitas y algo que me impresiona mucho es su floración y la manera en la que han crecido, porque están muy frondosas, y la de color blanco, ese tamaño de flores tan bonitos. Por ejemplo, esta de aquí también con esas colores tan intensos, otros más suaves. Entonces las flores de las coronas de espinas se caracterizan por eso, por tener una variedad muy amplia de colores, y podemos encontrar muy intensos y otros muy suaves. Entonces son plantas demasiado bonitas que sí o sí deberíamos de tener en nuestro jardín. Y también algo que resaltar, porque están muy frondosas. Por ejemplo, las pocas que tengo en mi jardín, una la perdí porque estaba hacia una vara larga, tenía muy pocas flores, no estaba frondosa. Entonces en mi ignorancia, buscando como para, pensé que al podarla podía incentivar la aparición de brotes y que se volviera más frondosa. No lo hice, sino que no sucedió eso, sino que por el contrario se pudrió el esqueje, la plantita que ya tenía raíz, y perdí esa corona de espinas. Quería hacerlo a modo de experimento, y si funcionaba lo iba a aplicar con otras que también están así, una vara larga y no tienen muy poco follaje, pero no hay que hacerlo de esa manera porque no resulta, sino que al parecer hay que tener una buena iluminación y un buen sustrato, porque eso es lo que me ha mencionado mi hermana que he hecho con estas plantas: una buena iluminación y un buen sustrato. Así que hace poco las cambié de sustrato, buscando también conseguir como esa frondosidad de estas plantas. Y por acá está Transdentantia. Me encantan esos colores tan vivos en las hojas de estas plantas porque resaltan muchísimo, y no precisamente muchos buscamos esta planta por sus flores, sino más bien por el color de su follaje. Miren, acá tiene otra con esos colores verdes blancos, entonces son muy bonitas, muy llamativas. Y lo bonito de estas plantas es que las podemos tener en interior como en exterior. Y este es un trébol que no estaba, cuando llegué al jardín estaba sus flores abiertas muy bonitas. Cuando iba a grabar ya estaba sus flores cerrándose, pero igual se puede apreciar que son colores muy bonitos. Y esta de aquí también, miren, está muy frondosa, tiene muchos tallos y todos súper florecidos. Entonces eso quisiera conseguir con mis coronas de espinas, así que hay que seguir intentando, trabajando, aprendiendo de estas plantas. Miren esas hojas tan bonitas, tan grandes y verdes. Y esta cinta también me llama mucho la atención porque es de una textura bastante rústica, gruesa, como si fuera artificial, y es muy resistente. Le da también un aspecto bastante bonito. Y esta peperomia, miren cuán larga está, tiene un tamaño bastante grande y está ubicada a la sombra. Tiene muy buena iluminación y esos colores, y además como ese color rojizo en su tallo, también la hace una planta bastante llamativa, y la podemos ubicar en cualquier espacio que tenga muy buena iluminación. Y lo importante de esta peperomia es que no voy a tener su sustrato súper encharcado, porque ahí sí podemos tener graves problemas con ella. Podemos
afectarla, incluso perderla, aunque es muy fácil de reproducir. Simplemente buscamos el esqueje mejor, el esqueje que esté sano y lo sembramos y podemos recuperar nuestra plantita. Por acá este geranio malvón, miren ese color tan bonito, tan intenso que tienen sus flores. Creo que estas plantas se caracterizan por eso, por esa floración abundante y colorida, aunque también podemos encontrar colores pastel, colores un poquito más bajitos. Este es un pendiente de la reina y por acá otra peperomia. Me gusta mucho porque están perdiendo ese color vino tinto y generando ese color verde, pero en esa transición se está volviendo una planta también muy llamativa, como que quiere dominar el color verde, pero el de color bronce se resiste. Entonces, bueno, es como una comparación bastante extraña. Es muy bonito el colorido de estas plantas, de sus hojas en particular y también de sus tallos. Esta de aquí, miren cuántos colores en una sola planta, hojas diferentes. Mi sobrina, cuando apenas llegué al jardín, me mencionaba que le gustaba muchísimo esa hoja de color naranja. Por acá hay otros coleus. Miren esos colores tan intensos de estas plantas. Ellas casi que se caracterizan por tener esos colores muy incandescentes, entonces también tienen como esa particularidad que sus hojas son completamente diferentes la una de la otra. Son algo, necesitan mucho tener el sustrato húmedo, de lo contrario empiezan a deshidratarse muy fácilmente, sus hojas se marchitan fácilmente, entonces hay que tenerlos muy bien hidratados. Bueno, y esta peperomia, miren de bonita que está muy frondosa. Me regaló un esqueje, también va por buen camino, aunque su crecimiento está muy lento en comparación con la de aquí, porque apenas la trasplantó empezó a crecer muchísimo. Y estos dos plantitas son de mis sobrinos, una es de mi sobrina y la otra es de mi sobrino. Y estaban encantados con el crecimiento que tienen estas plantas. Y el crecimiento de este helecho es bastante amplio, está cubriendo casi por completo la matera, entonces por eso a ella le gustan mucho los helechos, porque crecen muchísimo, cubren por completo la matera, no necesitan de sustratos muy preparados, sino que tengan un poquito de materia orgánica y es suficiente para ellos. Son de un mantenimiento bajo, entonces no representa estar tan al pendiente de ellos como si lo necesitan algunas plantas de flores. Por acá un geranio hiedra, miren de bonito ese color. Y este hibiscus que nos gusta mucho a las dos, porque es un color que teníamos hace muchísimo tiempo en la primera casa donde crecimos, donde también teníamos un jardín, y por algún motivo cuando ya nos cambiamos a la segunda casa no logramos hacer que creciera ningún esqueje, y luego ella pasó por alguna casa o una tienda, no recuerdo, y lo miró, entonces le pidió un esqueje a la señora y de alguna manera recuperamos como ese color. Hace poco descubrí que en mi jardín también tenía uno de este color, pero no sé por qué se secó completamente la planta, pero también estoy ahí como en esa búsqueda de recuperarlo, y seguramente cuando esté un poquito más apta la planta me regalará un esqueje y así tendremos dos de este mismo color, porque son plantas muy resistentes, florecen muchísimo, atrae mariposas, insectos, colibrís, abejitas, entonces es una planta que sí o sí deberíamos tener en nuestro jardín. Miren todo este panorama tan bonito, y por aquí tiene muchas guineas con calateas, ese
color tan bonito de estas plantas que florecen demasiado, tienen como esa capacidad de florecer muchísimo, y también la visitan algunas mariposas y así alguna que otro pajarito como para buscar insectos entre sus ramas y nada más, porque no tiene néctar como para alimentarse. Y esta plantita me gusta mucho porque era una planta que íbamos pasando por un camino y a ella le llamó mucho la atención, que dijo, no, quiero, mira de bonito que está, quiero llevarme un esqueje. A mí en ese momento no me pareció nada interesante y ella fue la que trajo un esqueje, lo sembró y miren de bonito que se puso. Y por acá está esta plantita que se la conoce como flor del cigarro. Me gusta muchísimo porque es muy resistente, además genera muchísimas semillas, entonces se propaga fácilmente por cualquier espacio, es muy resistente a largas temporadas de sequía, a las condiciones de humedad en el suelo y también cuando hay periodos muy largos de lluvia. En todos esos factores climáticos le va bastante bien, florece muchísimo, aunque cuando el periodo de verano ya es muy largo, sí tiende a botar mucho sus hojas, sus tallos casi desnudos, pero es muy difícil que se seque, ya tiene que ser una temporada de verano bastante larga. Por eso es ideal para ambientes donde hace muchísimo sol o donde tenemos muy poca agua como para estarla regando diariamente. Bueno, y este es un abutilón, no sé qué variedad sea porque tiene unas manchitas amarillas en sus hojas y eso fue como lo que más le interesó a mi hermana cuando apenas lo miró. Entonces también es un esqueje que consiguió y miren de bonito en esas manchitas tan extrañas que tiene en sus hojas. Además, estas plantas florecen muchísimo y como tienen muchísimo polen a la entrada de su flor, también lo visitan las abejas. En la mañana es muy normal encontrar o escuchar un zumbido constante de estos insectos en estas plantas. Entonces es una planta también ideal si queremos la visita de estos insectos tan beneficiosos para nuestro jardín. Y bueno, y por acá esta es la llegada hacia la casa y tiene esta plantita, al parecer es una planta muy bonita y lo que desconocemos a simple vista es que tiene espinas. Entonces a veces uno va y quiere como mirarla más de cerca, no sé, traer un esqueje como para detallar esos colores tan bonitos en sus hojas y muchas veces nos espinamos porque tiene muchísimas espinas en toda la planta. Y aprovechando la sombra, por acá tiene una begonia, es una begonia coccinea que también es muy resistente, florece muchísimo. Y en esta temporada que estamos de verano es muy común vientos fuertes y provocan que el suelo se seque muchísimo más rápido. Hay que regar mucho más pronto nuestras plantas, las que están en el suelo, materas, se secan demasiado rápido. Entonces en estas temporadas hay que estar un poco más pendiente de todas las plantitas. Bueno, y aprovechando todo este espacio que recibe muy buena iluminación durante todo el día, tiene sembradas plantas de muchas variedades, entre ellas hibiscus, agapanthus. Miren de esas flores tan bonitas, esas flores pequeñas que cuando la planta ya tiene un tamaño bastante grande, ver todas esas flores que sobresalen es muy bonito y creo que eso también después de mucho tiempo lo va a conseguir.
y está de color amarillo, que es imposible que pase desapercibida con ese color tan bonito. Es muy llamativa, además flores amarillas es algo complicado de conseguir, entonces uno valora, aprecia muchísimo más cuando tiene en su jardín este tipo de color. Esta planta, como se los había mencionado, mi hermana fue que me regaló un esqueje, y miren, esta es la madre de la que tengo en mi jardín y está muy florecida. En mi caso está sembrada en matera, pero ella la sembró directamente en el suelo. Y aquí obviamente va a tener un crecimiento mucho más amplio, más alto, va a ser mucho más frondosa, pero también afortunadamente tenemos la posibilidad de sembrarla en matera, donde también le va muy bien. Esta plantita de aquí desconozco si florece, pero me agrada ese color que tienen sus hojas. Y esta de aquí floreció muchísimo, le agradó este espacio porque a ella le encanta, a mi hermana le encantan mucho este tipo de plantitas. Ha sembrado muchas y me decía que es la primera que ha florecido de esta manera, entonces estaba muy contenta de poder mirarla en ese estado con esa cantidad de flores, porque tiene insignias y es, digamos, como un punto desfavorable de ellas, porque se tienden a llenar cuando ya va terminando su floración de hongos, y muchas veces no se puede apreciar esa floración debido a ellos. Bueno, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Espero hayan disfrutado muchísimo, que hayan conocido un poquito más de como el por qué nos ha gustado tener plantas en nuestra casa, formar un jardín así sea pequeño. Y bueno, espero también si están como en ese periodo para iniciar un jardín, también se atrevan, den como ese paso, y que esta sea como esa señal para iniciar. Así que les agradezco muchísimo su compañía nuevamente aquí en mi jardín, en el video. No se olviden de suscribirse a mi canal, de dejar un comentario, un me gusta, y a todos ustedes, gracias por estar aquí.